Bienvenidos a las resoluciones del certamen zonal 2021. Espero que les haya ido bien y vamos con los problemas. Veamos el problema 1. Nos dice, en el pizarrón están escritas las siguientes 6 fracciones. Un cuarto, un sexto, un octavo, un décimo, un quinceavos y un 24avos. Se calculan todas las posibles sumas de 2 de estas 6 fracciones y se simplifican los resultados. Determinar cuántas fracciones diferentes se obtienen como resultado de estas sumas. Bueno, en este caso como que no queda muy claro si es todas las posibles sumas, es decir, podemos hacer un cuarto más un sexto o podemos hacer un cuarto más un cuarto, como que eso por ahí no está un poco claro, pero bueno, vamos a ver las dos posibles soluciones, ¿sí? El problema con este acá es que vamos a tener que hacer cuenta por cuenta como para ver cuáles son las posibles sumas. Entonces vamos a tratar de buscar una manera para hacer más fácil las cuentas, ¿sí? Entonces lo ideal para este caso sería trabajar con las fracciones, pero que todas tengan el mismo denominador. Entonces de esa manera nos agilizamos las cuentas, vamos a poder determinar más fácil si nos van a dar el mismo resultado o no, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es buscar fracciones equivalentes que de cada una. Tenemos un cuarto, un sexto, un octavo, un décimo, un quinceavos y un 24avos. Entonces, veamos que tendríamos que buscar un denominador común a todas estas, ¿sí? Veamos que el 24 ya contempla el 8, el 6, el 4, ¿sí? Entonces todas estas las podemos olvidar. El 24 ya también tiene un índice 2, o sea, es par, el 10 también, pero el 10 es divisible por 5, ¿sí? Y el 15 también. Entonces tendremos que buscar un denominador común entre 15 y 24, ¿sí? Entre 15 y 24, siendo que estas dos son múltiplos de 3. Entonces podemos buscar, primero entre estas dos, por ejemplo, es 30, la primera, ¿no? Y después entre 30 y 24, ¿sí? Pero tenemos que buscar el primer número que se puede dividir por ambas, ¿sí? Entonces, si buscamos en la tabla del 30, 60, 120, ¿sí? O podemos hacer la factorización de cada uno y buscar el mínimo como un múltiplo. Entonces, por ejemplo, el 15 es 3 por 5 y el 24 es 2 a la 3 por 3. ¿Sí? Entonces, lo que busco es el mínimo como múltiplo, el MCM, entre estos dos números, entre 15 y 24. Entonces, veamos que el 3 está en común, o sea que tiene que estar el 2 a la 3 no está en ninguno, así que iría 2 a la 3. El 3 está en los dos, así que pongo un 3, y el 5 está solamente en 1, así que lo pongo. Ponemos esto, hacemos la cuenta de esto, me da 8 por 3 por 5, 120. ¿Sí? Entonces, el mínimo común múltiplo es 120, o sea que el máximo común el mismo denominador, el denominador común entre todas las fracciones, debería de ser 120. Entonces, lo que me quedaría ver es cuál es el numerador para que sea una fracción equivalente. Bueno, 120 dividido 4, 30. 120 dividido 6, 20. 120 dividido 8, 15. 120 dividido 10, 12. 120 dividido 15, 8. 120 dividido 24, 5. Puedo ir viendo desde acá. Bueno, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es combinar todas las posibilidades, ¿sí?
Pero veamos lo siguiente, como todas van a tener denominador común, el denominador 120 directamente me quedaría sumar los numeradores. Entonces, para todas las posibles sumas de los numeradores, podría mirar, si yo sumo el 30, vamos a poner el 30 nomás. No importa el resultado final simplificado, no es necesario, ¿sí? Porque ya con la suma, si la suma del numerador me va a dar lo mismo, cuando la simplifico me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. El 30 lo puedo combinar. Si lo combino con el 20, ¿sí? Me va a dar 50. Si lo combino con el 15, me va a dar 45. O sea, si sumo estas dos, si sumo estos dos, si sumo estos dos, si sumo estos dos, me va a dar 42. Si sumo estos dos, me va a dar 38. Si sumo estos dos, me da 35. ¿Sí? Entonces, estas son las posibles sumas en las cuales interviene la fracción 1/4. Acá la que no incluí es hacer esta misma con esta misma, ¿sí? Sumar dos veces la misma fracción, que lo vamos a considerar apartes. Entonces, estas son todas las que interviene el 1/4, ¿no? Entonces veamos ahora las del 20. Si sumo el 20 con el 30 no lo voy a hacer porque ya está acá, ¿sí? Entonces el orden no altera el resultado, es una operación conmutativa. Entonces el 20, si lo combino con el 15, me da 35. Si sumo con 15 me da 35. Con 12, 32. Con 8, 28. Con 5, 25. Y hasta acá vemos que este está en común con este, ¿sí? Ahora el 15 puede venir con el 12, porque ya con los demás ya estuvo, o sea que sería 27, con 8, 23, con 5, 20. Vemos que cada vez tenemos una menos, o sea que me quedan tres casos más. El 12 puede venir con el 8, me da 20, con 5, 17, y ahí tengo todas. Y el 8 iría con el 5, que me daría 13. Entonces vemos que acá también tengo el 20 por acá y el 20 acá. Entonces son las dos únicas fracciones que van a tener el mismo resultado, ¿sí? Es decir, cuando sume la del 30 con la del 5, 1/4 más un 24avos, con un sexto, con un 15avos, con un 18avos, un 8avos, un octavo. Entonces vemos que nos va a dar 35 120avos. Entonces, si es 35 120avos, al simplificarlo me va a dar el mismo resultado. Entonces, directamente, al trabajar con estas sumas, no hace falta que las simplifique ni nada. Entonces, bueno, ahí vemos que de todas las posibles sumas tenemos 5, 4, 3, 2, 1, el total 5, 4, 3, 2 y 1, que la suma de todos los números sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1, es decir, una suma de Gauss. 15 posibles sumas son. Pero como tengo que restarle 2, que están repetidas, puedo restar esta y puedo restar esta, ¿sí? Entonces me quedaría 15 menos 2, 13 posibles fracciones, ¿sí? Que tienen diferentes resultados para el problema. En el caso de que, si consideramos que se puede utilizar dos veces la misma fracción, vamos a ver que todas las posibles sumas, este me daría 60, este me daría 40, este me daría 30, este me daría 24, este me daría 16, este me daría 10. Ninguno de esos posibles valores estaría. Así que, para ese caso, sumaría 6 y me estaría dando 19 fracciones, ¿sí? Entonces, el total de fracciones sería 13, y en el otro caso, si se repite, acá 13 fracciones, si no se repite, y 19 sería 13 más 6, 19 fracciones, si se repite. Entonces, y ahí tenemos las dos posibles respuestas para el problema.
Veamos el problema 2. Dice, una hormiga realiza 14 movimientos según las siguientes reglas. En el primer movimiento avanza 1 centímetro, en el segundo avanza 2, en el tercero avanza 3 y así siguiendo hasta el último en el que avanza 14 centímetros. En los movimientos impares se mueve en dirección vertical, hacia arriba o hacia abajo, a su elección. En los movimientos pares se mueve en dirección horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha, a su elección. Hallar la menor distancia posible entre el punto donde la hormiga inicia su camino y el punto donde lo finaliza. Indicar la sucesión de movimientos para lograr esa distancia. Bueno, en definitiva, el total del camino que hace, vamos a pensarlo como desde el 1 al 14, la suma de todas esas distancias es el camino total que hace, ¿no? Entonces, veamos que vamos a estar en una ubicación inicial. De acá puede ir hacia la derecha, o puede ser ir a la izquierda, ¿sí? O puede ir arriba, o puede ir abajo, ¿sí? Entonces, acá en este caso vamos a considerar como que si viene hacia la derecha vamos a estar sumando una distancia, ¿sí? Y si vamos a la izquierda restamos una distancia, ¿sí? O sea, según para dónde vayamos, a este lo vamos a tomar como el caso 0, 0, ¿sí? El punto de ubicación inicial que es el 0. Si vamos hacia arriba subimos, si vamos hacia abajo restamos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros queremos que esté lo más cercano acá, al centro, cuando vaya a la derecha y cuando vaya a la izquierda, vamos a tener que hacer tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, si yo recorro 15 hacia allá, después lo ideal sería que haga 15 hacia acá, para así la distancia que esté sea la más cercana al inicio, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar cuando vaya hacia arriba, que si yo hago una cantidad hacia arriba, hago una cantidad X hacia arriba, también haga esa cantidad X hacia abajo, o lo más cercano posible, ¿sí? Entonces, como me dice que en los movimientos impares va hacia arriba o hacia abajo, y en los pares hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a trabajar con los números pares e impares. Entonces, los pares, ¿sí? Que son los movimientos horizontales, derecha o izquierda, ¿sí? Derecha o izquierda. Cuando vamos a la derecha sumamos, cuando vamos a la izquierda restamos. Serían los números 2, más 4, más 6, más 8, más 10, más 12, más 14. ¿Sí? Estos serían todos los movimientos pares. Que estos sumados me da... esto es lo mismo que la suma de el 1 al 7 por 2, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, 3 por 2, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7. Esto me da 56. Bueno, y veamos que como es 56, yo necesito que esto sea igual a los impares más los izquierdas más los derecha. Pero necesitamos que los dos sean iguales, o sea que recorramos hacia la derecha lo mismo que hacia la izquierda, ¿sí? Entonces podemos decir que si I tiene que ser igual a D, ¿sí? Los movimientos hacia la derecha tienen que sumar lo mismo que hacia la izquierda, entonces me queda que 2D es igual a 56. Y esto me dice que D tiene que ser igual a I igual a 28, ¿sí? Entonces tengo que sumar 28. Que para sumar 28 podría ser acá estos dos y estos dos. 2 más 12, 14 más 14, 28. Y todo lo demás también va a sumar 28. 10, 18, 28. ¿Sí? Entonces, podemos hacer que vaya tanto para acá y hacia acá. ¿Sí? Como en realidad me dice que va 1 y 1, 1 y 1, también podríamos pensar como que primero hace todos los movimientos pares y después hace todos los movimientos pares. Todos los pares y todos los impares, en cualquier orden, ¿sí? Porque no me va a cambiar la ubicación, ¿sí? Entonces, veamos que en este caso, en los movimientos horizontales,
vamos a poder lograr que esté, digamos, en el mismo ubicación, en el mismo punto de inicio. Veamos qué va a pasar con los impares, ¿sí? Los impares sería arriba, y que sería suma, y abajo, vamos a ponerlo con la letra B, que resta, ¿sí? Estos serían los impares. Entonces sumamos los impares: 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13, y esto sería 14 dividido 2, 7, 7 al cuadrado, 49. Esto lo podemos trabajar por la suma de Gauss. Si quieren pueden ver el video de suma de Gauss y ahí pueden ver cómo sumamos los números. Entonces, acá vemos que tenemos 49, pero necesitamos que sea que vaya hacia arriba como lo que vaya hacia abajo sean iguales. Esto va a ser A más B, ¿sí? Pero si necesitamos que A sea igual a B, ¿sí? Esto no va a ser posible porque me quedaría que 2A es igual a 49 y no tenemos un número que sea igual, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que A va a ser igual a 24,5, ¿sí? Entonces un número cercano al 24, que podría ser 25, podemos hacer que haga 25 hacia arriba y lo que queda para llegar a 49 sería B igual 24, ¿sí? Entonces ahí tenemos los posibles caminos, ¿sí? Tenemos que no tengo dos números que sumados me den 49 porque son números enteros los que se están moviendo. Entonces buscamos dos números que sean lo más cercano posible, porque para restarlos, ¿sí?, me dé la menor diferencia, ¿sí? Y la menor diferencia que tenemos acá es que sean consecutivos, que sean 1 la diferencia, ¿sí? Entonces ahí vemos que cuando va hacia arriba va a ir 25 hacia arriba y va a bajar después 24, ¿sí? Entonces ya en este caso ya estaba en el punto, ¿sí? Con este lográbamos que estábamos en el mismo punto, ¿sí? Entonces ahora en el horizonte, en el vertical va a ir 25 hacia arriba y 24 baja. Entonces justamente A menos B, que sería 25 menos 24, esto me daría 1 centímetro, que es la menor distancia posible, ¿sí? Entonces ya sé que esa es la menor distancia, no puede ser menos. O sea, acá demostré que no puede ser menos, o sea, no puedo lograr que llegue al mismo punto, pero sí que la menor distancia sea 1. Entonces ahora lo que me pide es que muestre una secuencia de movimientos para ver que eso pasa. Entonces bueno, dijimos, en este caso podemos hacer que vamos a buscar que sumen 25 y que sumen 24. Para que sumen 24 podemos hacer estos dos. Ya, estos suman 24. Entonces todos estos van a sumar 25. Entonces todos estos movimientos los podemos hacer hacia arriba y todos estos hacia abajo. Los dos últimos los hacemos hacia abajo. Entonces, en este caso podemos hacer dos tipos de soluciones. Podemos dibujar todo el recorrido que queramos, ¿sí? Lo dibujamos y vemos cómo queda, que llega en el mismo punto, o podemos dar la secuencia en letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con este, ¿no? Que este sube. Entonces sería arriba, secuencia, vamos a poner la secuencia. Sería arriba, después pares, suma, dijimos, bueno, este es indiferente, ¿no? Podría ser derecha, ahora va a ser arriba, todos estos casos va a ir arriba. Acá va a ir hacia abajo, hacia la izquierda, ¿sí? Izquierda, que sería I, izquierda, ahora sigue arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, que acá estoy con 1, 2, 3, arriba son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
acá tenemos, arrancamos con un derecha y tenemos 1, 2, 3, 4 izquierdas. 1, 2, 3, 4 izquierdas. Entonces ahora a partir de acá ya empezamos a bajar. Entonces vamos abajo, acá vamos a la derecha, abajo, derecha. Y ahí tendríamos la secuencia. Ahora vamos a contar que es de todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, vemos que hacemos 5 hacia arriba, que son estos, ¿sí? Y 2 hacia abajo, que son los 2 de acá atrás. Y después acá arriba hacemos 1 a la derecha, que es el que va hacia la derecha, después 4 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, y 2 a la derecha, los últimos 2 a la derecha. Bien, entonces ahí tenemos una secuencia que me muestra que se cumple lo de la distancia 1, ¿sí? Y con esto tenemos resuelto el problema. Veamos el problema 3. Me dice, sea ABC un triángulo isósceles con B igual a C y A mayor que 90 grados. La bisectriz del ángulo C corta el lado AB en D. Sean E en BC tal que DE es igual a BE y F en BE tal que DF es la bisectriz del ángulo BDE. Si F de C es 116, calcular la medida del ángulo ABC. Bueno, veamos entonces qué me está diciendo. Que esto es bisectriz, es decir que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Me dice que ahora este lado es igual a este y me dice que trace la bisectriz de este ángulo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo a ojo porque no vamos a hacer un dibujo muy... es una figura de análisis, ¿sí? Entonces vemos que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces, ahora, tengamos en cuenta esto. Vamos a llamar a esto X, X, este es F, y me dice que todo este ángulo de acá, todo este, es 116 grados, ¿sí? Tengamos en cuenta que este lado es igual a este, DE es igual a BE. Entonces, si todo este ángulo es 2X, este es 2X. Y ahora, recordemos que me decía que el triángulo era isósceles, es decir, que el ángulo B era igual al ángulo C. Pero si tenemos la bisectriz del ángulo C, que es 2X, significa que este va a ser X y este también va a ser X. Entonces, ahí vemos que este es X, este es 116. Entonces, si miro el triángulo FDC, ¿sí? En el triángulo FDC tengo dos ángulos. Me faltaría calcular el tercero. Y bueno, pero ese ya lo tengo, porque veamos que la suma de los ángulos interiores es igual a un ángulo exterior. O sea, este ángulo es el ángulo exterior del ángulo BFD, ¿sí? Entonces, este ángulo de acá va a ser 2 más 1, 3x, ¿sí? Entonces, vemos que borro esta acá para no confundir. Todo este ángulo es 116, o sea, esto me queda un triángulo así, en donde este es x, este es 3x y este es 116. Entonces, entre estos dos, ¿cuánto suman para llegar a cuánto? ¿Cuánto tienen que sumar estos dos? Y bueno, podemos decir entonces 180 menos 116 grados, esto me da 64. Que esto es lo que valen
estos dos ángulos, lo que tienen que sumar esos dos, que eso sería 4x, ¿sí? Y a mí me piden calcular el ángulo ABC, es decir, 2x. Bueno, pero si yo tengo que 4x es 64, 64 dividido 2 va a ser 4x dividido 2, o sea, 2x. Entonces, esto me da 32 es igual a 2x. Entonces, el ángulo que busco, el ángulo ABC, va a ser 32 grados, ¿sí? Y de ese modo llegamos al ángulo pedido.